en este evangelio agresivo de Marcos, que con razón a Marcos se le identifica con un león. No es ese, la palabra no nos gusta mucho, ni el comparativo de la imagen que se le da a Lucas como un buey manso. No, Lucas es muy misericordioso, excesivamente bueno, con él y con los demás. Marcos, discúlpenme, no, Marcos es agresivo. Y el Jesús de Marcos siempre está en problemas. Siempre está en problemas con los escribas, con el legalismo, con los fariseos, con la institución. Y voy a decirlo más fuerte, aunque se escandalicen algunos, pero está en el Evangelio. Hasta con los familiares de Jesús que creen que tienen derechos por tener la misma sangre del Maestro. No más que este Jesús que siempre está en problemas, siempre en lucha, siempre en discusión, es perseguido, atentados de muerte, lo quieren matar desde un principio. A ese Jesús le encantan los problemas, al Jesús de Marcos. Y voy a decir algo un poco exagerado, pero para que tengan la idea que es lo que quiero. Y el día que los demás no tienen problemas con Jesús, ese día Jesús se los busca. Y ese día va a curar. Y va a esperar el sábado para curar. ¿Para qué? Para entrar en problemática con los demás. Para mostrar que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Jesús de Marcos es el que es un león, no Marcos. El Jesús de Marcos es un león. El Jesús de Juan es un corderito, sí. El Jesús de Lucas, no sé con qué animal lo puedo comparar, pero es un Jesús misericordioso. El Jesús de Mateo es un Jesús maestro. Pero hoy estamos estudiando, meditando el Evangelio de Marcos. Vamos pues a entrar en la escena de los milagros. Estamos en el capítulo 2, versículo 18. Y dice así el Evangelio. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, vienen a decirle, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Vienen esta gente buena, esta gente ascética, esta gente rigurosa, esta gente que hace sacrificios, a reclamarle. Pero no son cualquier gente, ¿eh? Aquí tenemos 3 tipos de discípulos para podernos ubicar nosotros e identificarnos con una clase de ellos. Están los discípulos de Juan, están los discípulos de los fariseos y están tus discípulos que no ayunan. Qué hermosa descripción de Marcos que nos pone este abanico para mostrarnos que no basta ser discípulo. Hay discípulos de Juan. ¿Cuál es la característica de un discípulo de Juan? Que recibió el bautismo de conversión, pero no recibió el Espíritu Santo. Eso lo va a recibir otro que viene después de Juan, que dará el Espíritu Santo y el fuego. Pero Juan no daba Espíritu Santo. Por eso es tan riguroso. Por eso está a veces tan fuerte, tan amenazante. El hacha ya está en el árbol que se va a cortar porque no da fruto. Esos son los discípulos de Juan. Viven en el desierto. Comen cosas muy pobres. Visten de manera muy pobre. Nunca van a fiestas. Nunca van a tomar vino. Los discípulos de Juan. Solo recibieron el bautismo de conversión. No recibieron el Espíritu Santo. Y me temo que haya todavía en el siglo XXI muchos discípulos de Juan. Como Pablo, que en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles en Éfeso se encontró un grupo de 12 discípulos. Pero bien pronto se dio cuenta que eran discípulos de Juan. ¿Por qué? Porque no tenían Espíritu Santo. Ese es el primer grupo. Segundo grupo, los discípulos de los fariseos. Los fariseos ya eran un grupo muy selecto,
Dicen los estudiosos que eran más o menos, no pasaban de 600 fariseos en todo el territorio de Israel. No cualquiera podía ser fariseo. Tenía que pasar por un noviciado, por muchas pruebas, por muchos sacrificios y por muchos exámenes de fidelidad a la ley. Los fariseos habían caído en el legalismo. La ley por la ley. El sábado por el sábado. El hombre al servicio de la ley. ¿Habrá todavía discípulos de los fariseos en la iglesia? Cuando yo a veces encuentro, y es frecuente, sacerdotes que solo regañan porque la gente ha transgredido la ley. ¿Será que es un discípulo de los fariseos que se fija nada más en la ley y juzga a los demás por la ley? Estos eran los discípulos de los fariseos y estos son hoy día los discípulos de los fariseos. Los que juzgan según la ley, los que juzgan sin misericordia, los que no se ponen en los zapatos del otro para ver por qué falló. No, la ley es la ley y tiene que cargar todo el rigor, tiene que caer todo el rigor de la ley sobre estos que han violado la ley. Discípulos son, pero son discípulos de los fariseos, que se unieron a los discípulos de Juan, que hacen lo mismo, pero eso no es lo malo. Lo malo es que ellos quieren que los demás hagan lo mismo que ellos hacen. Este es un típico discípulo de Juan y este es un típico discípulo de los fariseos. Aquel que quiere que los demás hagan lo que él hace, como yo lo hago. Yo estoy bien, yo estoy haciendo el bien, tú también tienes que hacerlo. Es más, lo tienes que hacer como yo. Y ellos son el centro de referencia, el punto de referencia. Qué triste es ser discípulo de los fariseos. ¿Tienes derecho a ser rigorista contigo? Tal vez sí, pero no tienes derecho a ser rigorista con los demás. Eres exigente contigo, pero ¿eso te da derecho a ser exigente con los demás? Tú eres muy ascético, muy sacrificado. ¿Por eso los demás tienen que ser como tú? El discípulo de los fariseos dice, claro que sí. Pero los discípulos de Jesús hacen algo diferente o no hacen lo que hacen los discípulos de Juan. Mucho menos lo que hacen los discípulos de los fariseos. ¿Qué hacían? Ayuno, un sacrificio, un privarse de alimento, simplemente el físico, no del que habla el profeta Dios a través del profeta Isaías. No. Dice, tus discípulos no ayunan, Jesús. Tus discípulos no ayunan. Tus discípulos no son como nosotros. Y dice Jesús, claro que no. Un discípulo es como su maestro. Los discípulos de Juan tienen que ser como Juan. Los discípulos de los fariseos tienen que ser fariseos. Los discípulos de Jesús tienen que ser como Jesús. ¿Cómo quién estás queriendo ser tú? Eso muestra de quién tú eres discípulo. Está fuerte el evangelio, ¿eh? Es que Marcos es así, es fuerte, es un león. Jesús les contestó, a todos les va a decir, qué respuesta tan preciosa de Jesús, que desbarató los argumentos de estos. ¿Pueden acaso? No impone nada, esto es Jesús maravilloso. No impone nada, no dogmatiza. Hace una pregunta, ¿saben para qué? Para que los discípulos encuentren la respuesta dentro de ellos mismos. Esto es precioso. Esto me fascina de Jesús. Esto me enamora de Jesús. Que no va a imponer dogmas, no va a imponer costumbres, no va a imponer leyes, no va a decir sí se tiene que ayunar, sí se tiene que hacer esto, estos son los mandamientos, hay que hacerlos. Y el que no lo haga es un pecador. No. Jesús no es un dictador. El Jesús de Marcos, mejor dicho, el Jesús del Evangelio. Pero hoy en este pasaje de Marcos, es un Jesús que no impone. Es un Jesús que pregunta para que tú, dentro de ti mismo, encuentres la respuesta.
¡Qué maestro más maravilloso! ¿Pueden acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? ¿Qué está diciendo? Mira, mis discípulos están de fiesta, están en una celebración, están en una boda donde el novio soy yo, donde el esposo soy yo, y están felices. Acuérdense, Marcos nos está mostrando el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento qué es? Es una celebración, es una fiesta, donde el centro es el novio. El novio que es el responsable de dar el vino de la alegría. Es el que produce la alegría, la fuente de la alegría para todos. Por eso el novio es el que da el vino. Por eso Jesús va a dar el vino en Caná, porque Él es el novio. Y Juan va a decir que Él es el amigo del novio, porque Jesús es el novio de la fiesta. Es el centro, la fuente de la alegría. Entonces dice, ¿cómo pueden ayunar mis discípulos si están en fiesta porque yo estoy con ellos? Si estás tú con Jesús, tienes que estar en fiesta. No tienes que tener cara vinagrada, dice el Papa Francisco. En otra expresión muy suya, no puedes tener cara de funeral. Si Jesús está contigo, prohibido tener cara de funeral. El único que puede tener cara de funeral es el muerto. Nosotros no. Prohibido, dice Jesús. Creo que Jesús dije que no impone mandamientos, solo uno. Jesús no dicta dogmas, solo una. Jesús no impone nada, solo una cosa. ¿Sabes cuál es la única prohibición de Jesús? Prohibido ser infeliz. Prohibido avinagrar tu vida. Prohibido tener cara de funeral. No tienes derecho a ser infeliz. Prohibido ser infeliz. No puedes estar privándote de la alegría mientras yo estoy contigo. Cuando yo no esté contigo, es otra cosa. Iglesia, comunidades, movimientos apostólicos, ¿Jesús está contigo? ¿Estás viviendo en fiesta o estás viviendo en rivalidad, en discusiones, en competencia, en envidias, en traiciones, en injusticias? No estás en la fiesta. Estás en tu celebración de tu vida, pero no estás en la fiesta del novio. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Y luego una frase propia de Marcos que no encontramos ni en Lucas ni en Mateo. Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. Repito, mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. Mientras tengan consigo al novio tienen que estar gozando la fiesta de la vida. Tienen que estar alegres. ¿Tú tienes al novio? Goza la fiesta de la vida. Goza los amaneceres. Goza los animales salvajes del campo. Goza la primavera como la caída de la nieve. Goza. Goza el mar, goza la tierra, goza los valles, goza el agua que cae. Goza. Goza la mirada de los niños, goza la amistad, el amor, la esperanza. Goza. Porque tienes al novio. Porque mientras tengan al novio, no pueden ayunar. Días vendrán, dice Jesús, en que les será arrebatado el novio. Ya ayunarán entonces aquel día. Se refiere Jesús al momento de su partida. Cuando en la Biblia se usa esta forma verbal, les será arrebatado, que los estudiosos lo llaman un pasivo divino, donde no está explícito quién es el sujeto de esa acción, de ese verbo, les será arrebatado. ¿Quién lo va a arrebatar? No se sabe. Pero es una forma muy hebrea, muy judía, de la cultura de ellos, para suponer que es Dios. Y ahí está Dios atrás. Voy a traducirlo. Días vendrán en que Dios va a arrebatar al novio. Ese novio va a ser arrebatado al cielo.
Ese novio va a ser llevado a la gloria, sentado a la derecha del Padre. Y dice, en ese día entonces, ellos sí van a ayunar en aquel día. ¿Qué enseñanza de Jesús en esta discusión con los discípulos de Juan y con los discípulos de los fariseos? Donde nos está mostrando tres tipos de discípulos que hay en esta tierra. Donde nos está mostrando que el Nuevo Testamento es una celebración, es una boda, donde el centro, perdón por entrar a estas partes, aspectos culturales, donde el centro no es el vestido de la novia. En esa fiesta, en esa celebración, en esa boda, el centro es el novio. ¿Por qué es el novio? Porque el novio es aquel que da el vino. El vino que simboliza la alegría. Jesús es el novio que da la alegría, que da el vino de la alegría. De esto hablaré en otra ocasión cuando hable del Evangelio, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, la boda de Caná. ¿Quién es el que da el vino? El novio. Es que Jesús es el novio y da el vino de la alegría que ya se había agotado en la relación con Dios. A los fariseos ya se les había acabado el vino de la alegría. Tenían tanto rigor, tanto legalismo, que no tenían alegría. Los discípulos de Juan Bautista, allá en Éfeso, Hechos 19, yo creo que Pablo se dio cuenta que no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estaban alegres. Eran ascéticos, eran rígidos, eran amenazantes, vivían con miedo al castigo de Dios. Ese es un discípulo de Juan, que sabe que ya pronto el Señor va a venir a cortar la higuera que no da frutos. Tú, ¿qué discípulo eres? Mejor dicho, yo, ¿qué discípulo soy? Y debo confesar que a veces soy como el discípulo de Juan, que quiero hacer las cosas para merecer, para ganar, que quiero hacer sacrificios, que quiero privarme de esto o de aquello, como si a Dios le gustaran los sacrificios, como si Dios fuera un Huitzilopochtli, sediento de sangre de vírgenes. ¿Cuántos discípulos de Juan todavía hay en la iglesia? Y Pablo se equivocó cuando llegó a Éfeso, pensó que eran discípulos de Jesús. Y es que a veces se mezclan. Y también dentro de la iglesia hay discípulos de Juan, como yo. Algunas veces soy discípulo de Juan. Y lo peor, también a veces yo soy discípulo de los fariseos. Me creo bueno. Me creo con derecho de juzgar a los demás, sobre todo a los malos. Sobre todo a los que no hacen lo que yo hago. Y reclamo, porque ellos no son como yo. El discípulo es como su maestro. Si yo soy discípulo de Juan, tengo que ser como Juan. Si yo soy discípulo de los fariseos, tengo que ser como los fariseos. Entonces, voy a juzgar a los discípulos de Jesús porque no son como yo. No, tengo que juzgarlos si no son como Jesús, porque Él es su maestro. Y el discípulo tiene que ser como su maestro. Jesús, tú me sondeas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, los calas. Señor Jesús, tú sabes que dentro de mí está el discípulo de Juan y está el discípulo de los fariseos y está el discípulo que quiere ser discípulo tuyo. Quiero estar junto a ti, porque es la única forma que voy a aprender a ser discípulo tuyo. Y si ya soy discípulo tuyo, Señor, que no vuelva para atrás. Que no añore los ajos y cebollas de ser discípulo de Juan Bautista.
Que mi ideal no sea ser legalista y exigir a los demás también el cumplimiento perfecto de la ley, y sino que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Líbrame, Señor, de juzgar a los demás, que no son como yo, que no hacen lo que yo hago. Líbrame de creerme tan bueno que tengo derecho a querer que los demás sean como yo, en vez de que sean como tú, Jesús. Y tú en este pasaje te presentas como el novio, fuente de alegría, que prohíbes a tus discípulos ser infelices, que prohíbes a tus discípulos el no gozar la fiesta. Gracias, Jesús, porque es tu única prohibición, tu único mandamiento. Prohibido ser infelices. Gracias, Jesús. Me ha tocado fuerte este evangelio, esta palabra. Me ha desafiado. Así eres tú en el evangelio de Marcos, desafiante. Y yo que me creo discípulo tuyo, ¿cuántas veces he sido y sigo siendo discípulo de Juan y discípulo de los fariseos? Bendito y alabado seas, amadísimo Señor Jesús. No voy a ayunar, no me voy a sacrificar mientras estés conmigo. Ni lo voy a hacer para que estés conmigo. Voy a ser feliz en la fiesta. Y voy a comer y a beber contigo y a pasarla súper allí en esa celebración de esa fiesta que es el Nuevo Testamento. Te alabo y te bendigo, te admiro mucho, pero sobre todo te quiero mucho. Te amo, amadísimo Señor Jesús, mi Maestro. Transfórmame en un verdadero discípulo tuyo. Amén.